Muy buenos días, compañeros. Yo les hablaré un poco sobre el tema de la política exterior de México y qué tan proactiva es. Comenzamos definiendo qué es la política exterior. Tenemos, según la definición de Rafael Velázquez, que la política exterior se conforma por todas aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales. Los inicios de la política exterior. La política exterior aparece luego de que México se volviera independiente. Esto pues con el desarrollo del país. Mediante su desarrollo logró ingresar en la Sociedad de Naciones. Tenía el fin de ser reconocido como nación independiente. La política exterior se encuentra en el artículo 89, fracción 10 de la Carta Magna. En En la Constitución de 1857, la cual se encontraba la facultad del Poder Ejecutivo para dirigir la política exterior que se traduce en la celebración de tratados internacionales. Cito el artículo 85. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. 10. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso Federal. El periodo del Porfiriato de 1876 a 1911 tuvo muchos objetivos en la política exterior de México, como por ejemplo se tenía la tarea de atraer inversiones extranjeras, de promover la visita de México a extranjeros, se planeaba diversificar las relaciones exteriores, también inducir en la opinión pública de Estados Unidos, entre otras. El siguiente punto es la doctrina Carranza. Para la doctrina Carranza tenía como premisa básica la necesidad de la liberación económica de los países periféricos mediante la reconquista del control de sus recursos naturales. En ese momento, en manos y al servicio de intereses extranjeros y pues la industrialización. Esta doctrina pues nos habla sobre la importancia que tiene la no intervención de un país en los asuntos de otro. El siguiente punto, la Constitución de 1917. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Es también llamada la Carta de los Derechos Sociales. Esta nueva constitución afectaba a los diferentes intereses extranjeros en vista de que se proponía reducir la influencia externa en la economía nacional. El siguiente punto es la doctrina Estrada. Esta doctrina reafirmaba a la política interior, en la cual pues nombraba como legítima la no intervención de un país en los asuntos de otro, como ya hemos mencionado anteriormente. Tenemos como siguiente punto la política interior y la política exterior. La política interior se reconoce como el mandato que dicta sobre las decisiones y acciones de un país, las cuales solo el mismo país debe de ser quien tome la iniciativa. Para la política exterior encontramos en la definición que es la encargada de trabajar con otros países mediante tratados, trabaja en las relaciones con dicho país. Tenemos aquí la PEM, que es la Política Exterior de México. Es una herramienta de importancia del país. Esta ayuda a mejorar las relaciones internacionales, aportar a la implementación de México a la economía global, establece acuerdos de comercio. Un ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio. Tenemos también lo que atrae la PEM, la Política Exterior de México, pues con frecuencia se mantiene una política exterior proactiva, la cual atrae turistas al país, realiza exportaciones, reafirma los lazos con otras naciones y fortalece la imagen del país. También es una pieza clave para mantener la paz con otras naciones. Con la política exterior de México
se ha logrado consolidar al país como un incluyente, activo, confiable y atractivo. ¿Qué tan proactiva es la política exterior de México? Con la política exterior de México se han logrado varios tratados internacionales. Actualmente está aprovechando esta oportunidad que tiene México en el entorno organizacional para reafirmar el liderazgo diplomático. También, con el apoyo de Estados Unidos, tiene la tarea de impulsar el desarrollo económico. Se identifica y actúa en las oportunidades concretas para ampliar los intercambios comerciales y atraer inversiones productivas al país. Asimismo, tiene la misión de, a través de la diplomacia cultural, fortalecer la promoción de la imagen de México en el mundo. Parte de las interacciones sociales entre las naciones son un fenómeno que la sociología puede estudiar a fondo. La sociología política es la encargada de analizar estos fenómenos políticos, la sociedad civil y todo referente a ello. Ya para dar finalizado este tema, podemos concluir que la política exterior de México es vigente hoy en día y se ha convertido en una de las herramientas más importantes para el país. Gracias a ella se incrementan las relaciones internacionales y el crecimiento de México. También hay que agregar que tanto la política exterior como la política interior tienen finalidades útiles para salvaguardar los intereses de México. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.